Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, un tema que a muchos les apasiona, a otros les inquieta, pero que a todos, sin duda, nos impacta de una forma u otra. Totalmente. Y hoy nos vamos a sumergir en las complejidades de la industria de defensa. Un sector, no nos digamos mentiras, que mueve millones y define el balance de poder en el mundo. ¿Listos para desentrañarlo? ¿Listo? Si me da un segundo para tomar un sorbo de agua. Listo. Perfecto. Empecemos entonces desmintiendo esa idea que roza con el mito de que las empresas de defensa, buscan generar guerras para vender más armas. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, esa es una visión, digamos, un tanto simplista. No tiene muy en cuenta la complejidad de este sector. Pensemos en los tiempos de desarrollo de un sistema de armas. Pueden ser años, incluso décadas. Las empresas de defensa trabajan con una visión de largo plazo enfocada en la disuasión, garantizar la seguridad de las naciones. Entonces, una industria de defensa robusta puede ser, paradójicamente, un factor de paz. Exactamente. La capacidad de un país para defenderse disuade a posibles agresores. Y aquí es donde la industria de defensa juega un papel crucial. Cuanto más avanzados sean los sistemas de defensa de un país, mayor será su poder disuasorio. Tiene todo el sentido. Ahora bien, el fin de la Guerra Fría marcó un punto de inflexión para la industria de defensa a nivel global. ¿Cómo impactó este evento el panorama? El llamado dividendo de la paz trajo consigo una reducción significativa en los presupuestos de defensa de muchos países. Claro. Esto llevó a un exceso de oferta en el sector, y esto obligó a muchas empresas a fusionarse para poder sobrevivir. Y en Estados Unidos, que era el líder en ese momento, digamos, indiscutible, ¿cómo se vivió este proceso? Bueno, Estados Unidos abordó esta situación con decisión. En 1993, el secretario de Defensa, Les Aspin, convocó a los CEOs de las principales empresas del sector a una reunión que se conoció como la Última Cena. La última cena. El mensaje fue claro: consolidarse o desaparecer. ¡Qué imagen tan poderosa! Imagino la tensión en esa cena, con los gigantes de la industria decidiendo el futuro del sector. Sin duda, un momento histórico. El resultado, una ola de fusiones y adquisiciones que reconfiguró por completo el panorama. De una multitud de compañías surgieron gigantes como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, que hoy dominan la industria. Gigantes. Sí. Europa, sin embargo, tomó un camino un poco o bastante diferente, ¿verdad? Sí, el proceso en Europa fue mucho más lento, más fragmentado. Cada país, digamos, priorizó la protección de su industria nacional, lo que ha dificultado la creación de una industria de defensa europea unificada y competitiva a nivel global. Es comprensible, ¿no? Ah. Que cada país quiera proteger sus intereses y su industria. Pero no limita esto la capacidad de Europa para competir con gigantes como Estados Unidos o China. Ese es el gran dilema. Por un lado, la cooperación es esencial para que Europa pueda desarrollar sistemas de defensa de última generación y competir en el mercado global. Por otro lado, los intereses nacionales y la falta de una visión estratégica común frenan este proceso. Claro, algunos analistas incluso hablan de un pillaje por parte de Francia y Alemania, las dos potencias económicas del bloque, en su afán por liderar la industria de defensa europea. ¿Qué tan real es esta percepción? Es un tema complejo, genera debate. Sin duda, Francia y Alemania tienen un mayor peso en las decisiones y en la asignación de recursos. La pregunta es si esto se traduce en un beneficio para el conjunto de Europa o si, por el contrario, perjudica a países con industrias de defensa menos desarrolladas. Y para entender mejor este punto, creo que es clave analizar el llamado triángulo de acero, la relación entre políticos, empresas y fuerzas armadas. Ajá. ¿Cómo se entrelazan estos actores en el mundo de la defensa? Es una relación, digamos, simbiótica, pero no siempre armoniosa. Las Fuerzas Armadas necesitan equipos, sistemas para cumplir sus misiones. Las empresas buscan contratos lucrativos. Y los políticos deben equilibrar las necesidades de seguridad nacional con las limitaciones presupuestarias. ¿Y quién tiene mayor influencia en este triángulo? ¿Quién lleva la batuta en la toma de decisiones? Pues depende mucho del país y del contexto. En algunos casos, las Fuerzas Armadas tienen un gran peso en la definición de las necesidades y en la selección de los proveedores. En otros casos, son los políticos quienes marcan la pauta basándose en criterios económicos o estratégicos. Es un juego de poder complejo, con muchos intereses en juego. Y en este contexto, ¿cómo se están adaptando las estrategias de contratación para garantizar la eficiencia y la transparencia? Se habla mucho, por ejemplo, de la servitización. ¿Podría explicarnos en qué consiste este concepto? La servitización implica un cambio de enfoque en los contratos de defensa. En lugar de limitarse a adquirir un producto, las Fuerzas Armadas contratan un servicio integral que incluye el diseño, la producción, el mantenimiento e incluso la operación del sistema.
Es decir, que la empresa proveedora asume una mayor responsabilidad a lo largo del ciclo de vida del sistema. Exactamente. Y esto incentiva la eficiencia, la calidad, ya que la empresa tiene un interés directo en que el sistema funcione correctamente. Además, puede ayudar a reducir los costos a largo plazo, al optimizar el mantenimiento y la operación. Interesante. Es una forma de alinear los incentivos de las empresas con las necesidades de las Fuerzas Armadas. Pero hablemos ahora de dos actores que están cambiando el tablero de juego a nivel global: China y Rusia. ¿Cómo se comparan sus estrategias con las de Occidente? Bueno, China está invirtiendo masivamente en tecnología militar con el objetivo de convertirse en una superpotencia capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Su estrategia se basa en la innovación, la expansión de su influencia global y la modernización de sus fuerzas armadas. ¿Y Rusia? Rusia, con una economía más limitada, apuesta por su poderío militar tradicional y por su control sobre recursos energéticos clave. Su estrategia se basa en la disuasión nuclear y en la proyección de poder en su área de influencia. Dos enfoques muy diferentes, pero ambos representan un desafío para Occidente. Sin duda, Occidente se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe fortalecer sus capacidades de defensa para disuadir a China y a Rusia. Por otro lado, enfrenta limitaciones presupuestarias y la necesidad de modernizar sus fuerzas armadas para adaptarse a las nuevas amenazas. Un panorama complejo que requiere de decisiones estratégicas y una visión a largo plazo. Y hablando de futuro, ¿qué tendencias marcarán la industria de defensa en las próximas décadas? La autonomía estratégica será un factor clave. Los países buscarán reducir su dependencia de proveedores extranjeros y desarrollar capacidades propias en áreas críticas, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el espacio. Es decir, que veremos una mayor competencia tecnológica entre países y bloques. Sin duda, la tecnología será un campo de batalla crucial en la geopolítica del siglo XXI, y la industria de defensa estará en el centro de esta competencia. Y en este contexto, ¿cuál es el futuro de la industria de defensa europea? Europa se enfrenta a un dilema: cooperación entre países o dependencia de gigantes internacionales como Estados Unidos. Esa es una pregunta clave, y la respuesta tendrá un gran impacto en la seguridad y la autonomía estratégica del continente. Exactamente. El equilibrio entre sistemas nacionales, europeos e internacionales determinará el camino a seguir. Y la decisión no será fácil. Si quieres retomar la inversión en este mundo de la industria de defensa, profundicemos en este concepto tan crucial de autonomía estratégica. No se trata solo de producir armas en casa, sino de tener el control sobre tecnologías críticas que garanticen la seguridad, la capacidad de acción independiente, ya sea de un país o de un bloque. Es como la diferencia entre saber cocinar y depender de la comida a domicilio, ¿no? Puedes sobrevivir con la segunda opción, pero la primera te da muchísima más libertad, control sobre tu alimentación. Exactamente. La autonomía estratégica en defensa implica dominar tecnologías clave en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el espacio y, por supuesto, los sistemas de armas de última generación. Y esto, por supuesto, tiene enormes implicaciones geopolíticas. Un país con mayor autonomía estratégica tiene más capacidad de negociación, disuasión en el escenario global. Así es. En el contexto actual, con el auge de China, las crecientes tensiones con Rusia, la incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad global, la autonomía estratégica se ha convertido en una prioridad para muchos países, especialmente en Europa. Hablemos entonces del futuro de la industria de defensa europea. ¿Cómo se está adaptando a esta nueva realidad? ¿Qué caminos están explorando? Hay varias tendencias en juego. Por un lado, vemos un impulso hacia una mayor cooperación entre países europeos en el desarrollo y producción de sistemas de armas. Programas como el Eurofighter, el avión de transporte A400 METE o el futuro sistema de combate aéreo FCA son ejemplos de esta colaboración. Pero al mismo tiempo también persisten fuertes intereses nacionales, ¿no? Cada país quiere proteger su industria, sus empleos, lo que a veces dificulta la cooperación. Es cierto. Y este tira y afloja entre la cooperación y los intereses nacionales es uno de los grandes dilemas de la industria de defensa europea. ¿Y cómo influye en este escenario la relación con Estados Unidos? Europa ha dependido, durante décadas, del paraguas de seguridad estadounidense. ¿Seguirá siendo así en el futuro? Esa es la gran pregunta. La administración Trump cuestionó abiertamente el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa, y aunque la administración Biden ha buscado reparar las relaciones transatlánticas, la incertidumbre persiste. Esto nos lleva de nuevo al tema de la autonomía estratégica. Si Europa quiere tener un papel más independiente en el escenario global, necesita desarrollar sus propias capacidades de defensa. Exacto. Y eso significa invertir en investigación y desarrollo, fomentar la innovación en la industria de defensa y tomar decisiones difíciles sobre qué sistemas priorizar. Pero también hay voces que argumentan que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo esencial para la seguridad de Europa, ¿no?
que no tiene sentido duplicar esfuerzos y que es más eficiente compartir la carga con los aliados. Es un debate complejo, sin respuestas fáciles. Hay argumentos válidos en ambos lados. Lo importante es que Europa tenga una visión clara de sus objetivos estratégicos y que actúe en consecuencia. ¿Y qué papel juega la industria de defensa española en todo este panorama? ¿Estamos bien posicionados para afrontar los retos del futuro? España tiene una industria de defensa con capacidades importantes en algunos nichos, como la construcción naval, la aeronáutica y algunos sistemas terrestres. Pero también enfrenta desafíos, como la falta de inversión en I+D, la dependencia de tecnología extranjera y la dificultad para competir con los grandes gigantes europeos. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra posición? Hay varias claves. Primero, definir una estrategia clara de autonomía estratégica, identificando las tecnologías críticas que debemos dominar. Segundo, aumentar la inversión en I+D, tanto pública como privada. Tercero, fomentar la colaboración con empresas europeas, buscando sinergias, complementariedades. Y por supuesto, todo esto requiere una apuesta decidida por parte del gobierno y una visión a largo plazo. Sin duda. La industria de defensa es un sector estratégico que no se puede dejar al vaivén de los ciclos políticos. Se necesita una política de Estado que garantice su desarrollo y su capacidad para contribuir a la seguridad nacional. Y no olvidemos que la industria de defensa no es solo un asunto de tanques y aviones, ¿no? También genera empleo, impulsa la innovación tecnológica y tiene un impacto importante en la economía del país. Totalmente de acuerdo. La industria de defensa es un motor de desarrollo económico y tecnológico. Y en un mundo cada vez más competitivo, es fundamental que España cuente con una industria de defensa fuerte y competitiva. Hemos hablado de geopolítica, de industria de defensa europea, de la necesidad de autonomía estratégica. Pero hay un factor que lo está cambiando todo a una velocidad vertiginosa y que no podemos dejar de analizar a fondo: la tecnología. Totalmente. La tecnología está revolucionando todos los aspectos de la vida y la industria de defensa no es la excepción. Estamos hablando de avances que hace apenas unos años parecían ciencia ficción y hoy son una realidad. Exacto. Y para entender el futuro de la industria de defensa, tenemos que comprender cómo estas nuevas tecnologías están redefiniendo el concepto mismo de seguridad y defensa. Hablemos, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Cómo está impactando este campo en el sector? La inteligencia artificial ya está presente en casi todos los ámbitos de la defensa, desde la logística y la planificación hasta el control de sistemas de armas. Permite analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones, predecir amenazas y tomar decisiones en tiempo real con una precisión que supera las capacidades humanas. Es decir, que la IA está transformando la forma en que se libran las guerras, se gestiona la inteligencia y se toman decisiones estratégicas. Así es. Y esto plantea, por supuesto, importantes dilemas éticos. ¿Hasta qué punto podemos delegar en máquinas decisiones que afectan a la vida de las personas? ¿Cómo garantizar que la IA se use de forma responsable, ética en el ámbito militar? Son preguntas que debemos abordar con urgencia. Sin duda, son cuestiones que nos obligan a reflexionar sobre el futuro de la guerra y el papel de la tecnología en nuestra sociedad. Y hablando de desafíos, la ciberseguridad se ha convertido en un campo de batalla crucial en el siglo XXI. ¿Cómo está respondiendo la industria de defensa a esta amenaza creciente? La ciberseguridad es una prioridad absoluta para la industria de defensa. Los ciberataques pueden paralizar infraestructuras críticas, robar información sensible o interferir en procesos electorales. Por eso, las empresas del sector están invirtiendo grandes recursos en desarrollar sistemas de protección y defensa cibernética, cada vez más sofisticados. Es una carrera constante contra los ciberdelincuentes, los estados hostiles y otros actores maliciosos. Exacto. Y en esta carrera, la innovación y la capacidad de adaptación son claves. La industria de defensa debe anticiparse a las amenazas, desarrollar nuevas tecnologías y estrategias de defensa y colaborar con otros actores, como gobiernos y empresas privadas, para proteger los sistemas e infraestructuras críticas. Y no podemos olvidar el espacio, que está convertido en un nuevo escenario de competencia estratégica. ¿Cómo está impactando la industria de defensa en este ámbito? El espacio es un dominio fundamental para la seguridad y la defensa. Satélites de comunicaciones, de navegación, de observación son esenciales para las operaciones militares, la inteligencia e incluso para la vida cotidiana de la sociedad. La industria de defensa está desarrollando tecnologías para proteger estos activos espaciales, así como para desarrollar nuevas capacidades como la defensa antimisiles o la vigilancia espacial. Es decir, que el espacio se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla, donde la industria de defensa juega un papel cada vez más importante. Así es. Y esto plantea nuevos retos, como la necesidad de desarrollar sistemas de defensa antisatélite, de proteger las comunicaciones espaciales o de garantizar la seguridad de las operaciones en órbita. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda en la industria de defensa.
Desde la consolidación posguerra fría hasta las nuevas tecnologías que están redefiniendo el sector, hemos analizado las claves de una industria que es esencial para la seguridad global. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestros oyentes? Bueno, la industria de defensa está en constante evolución, impulsada por la geopolítica, la economía y sobre todo por la tecnología. Para comprender el mundo en que vivimos, es fundamental entender las dinámicas de este sector. Los invito a seguir explorando este apasionante mundo a través de revistas especializadas como Geodese, que ofrece análisis en profundidad y las últimas noticias del sector. Pueden suscribirse de forma gratuita en geodese.com. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguna de nuestras inversiones en temas que importan. Si les ha gustado este episodio, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima.